Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más. Este es el programa 748 de Actualidad Impositiva. ¿Cómo andas, Andrés? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Pablo? Bien, muy bien, muy bien. Estas semanas movidas, pero bien, ya pasando. Estamos esperando que pase toda esta época del año, ¿no? Una cosa impresionante. Bueno, hoy tenemos invitado especial. Leonardo lo tenemos... ¿Dónde está? Está de movilero en algún lugar, lo mandamos. Y en virtud, lo hemos dicho más de una vez, de las consultas por todo el tema del personal doméstico y otras cuestiones más que tienen que ver con seguridad social, tenemos hoy un invitado especial. De lujo, diríamos, de lujo. El que sabe. Claro. Dijimos, ¿por qué no llamamos a alguien que sepa de esto? Así que le damos la bienvenida a Carlos Sánchez, que es director de los recursos de la seguridad social de la AFIP. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación. El número uno en estos temas en AFIP nos va a aclarar estas y otras cuestiones. Sí, recuerde que si quiere dejar algún mensaje, 3221-9087 o 9088 o contactarse con nosotros a través de www.actualidadimpositiva.com. Bueno, ¿Vamos a los títulos? Dale, vamos. Fiscalizaciones movidas. La AFIP ha realizado varios allanamientos en las últimas semanas. Nuevas denominaciones, se rebautizaron los sistemas informáticos laborales y previsionales. Reforma judicial, es ley la creación de las cámaras de casación. Que dupla, ARBA y AFIP harán fiscalizaciones conjuntas en provincia de Buenos Aires. Bueno, muy bien. Así damos comienzo entonces a este programa. Y yo creo, bueno, vamos con el tema personal doméstico, porque la verdad que teníamos muchas consultas respecto, se conoció la nueva los ley. Los teléfonos, la página de actualidad estaba full con el tema de consultas de todo esto. Por eso dijimos, tenemos que abordar este tema, pero abordarlo seriamente, ¿no? Porque la verdad que hemos leído y escuchado diferentes versiones sobre el tema de personal doméstico, no todas coincidentes de qué había que hacer, y hay preocupación, digamos, en mucha gente cómo está regularizado y bien. Sí, y además que hubo una serie de normativa, quizás muy seguida, entonces hay gente que está quizás confundida y mezcla los conceptos. Conceptos y términos, ¿desde cuándo rige? La ley ya está publicada, pero ¿con qué nos encontramos? ¿Hay alguna resolución que nos permita habilitar? ¿Cuál es el formulario? Sí, bueno, ¿cómo hay que hacer si como estoy haciendo hoy estoy dentro de la ley o no? ¿Cuál es la situación hoy del personal doméstico, digamos? Todo el que venía pagando esa cuota mensual, ¿está bien? ¿Tiene que seguir? ¿Tiene que hacer algún trámite adicional? Bueno, como primera medida, no lo vamos a llamar más personal doméstico. Hoy son empleados de casas particulares. Exacto. Cambió el estatus. Antes teníamos a una persona que no se la consideraba empleado. Y la ley lo que cambió es esta situación. Hoy es un empleado del régimen general, pero con características particulares. Este empleado hoy tiene todos los beneficios del régimen general y el empleador tiene un beneficio particular que es la simplicidad de la registración, la simplicidad de la emisión del recibo y un costo mínimo. Ajá. Ahora, esto de que sea ahora un trabajador de régimen general significa, digamos, todos los beneficios, digamos, de cualquier empleado en relación de dependencia, desde vacaciones, licencias. Significa que tiene vacaciones, significa que tiene licencia por maternidad, significa que tiene derecho a una indemnización por despido. Son cuestiones básicas simples, y que la verdad que era un colectivo muy amplio, que no es que los empleadores no se lo daban, porque seguramente ustedes, nosotros... Sí, se dan vacaciones, se pagan los aguinaldos. El empleado que a uno lo ayuda en la casa es una persona querida, así que uno no lo tiene sin darle vacaciones o sin darle la licencia por maternidad. No, lo que pasa es que lo hacíamos de manera informal. Pero uno lo hacía porque consideraba que eso era un derecho. Que correspondía, claro. Este derecho y este corresponder tuvo un reflejo en la norma, y hoy es obligatorio. Claro. Hoy está. Ahora, desde el punto de vista de las obligaciones del empleador, ¿no? Ahora me gustaría que digas exactamente qué tiene que hacer, cómo, cuándo y cómo sigue el vínculo de empleador y empleado.
va a tener que pagar, digamos, cargas sociales como si fuera cualquier otro empleado o no, o sigue con el régimen simplificado de hoy de pago que le ha permitido, entiendo a la AFIP también, aumentar el número de trabajadores registrados y darle beneficios también de obras sociales y otro tipo de beneficios a enorme cantidad de gente que no lo tenía, ¿no? El sistema es muy similar al sistema anterior. Antes pagaba una tarifa. La diferencia entre el régimen común y el régimen que regula los empleados de casas particulares es que este último es una tarifa. En cambio, el régimen general tiene una alícuota. Es decir, si tenemos un empleado en el régimen general de 2.800 pesos por mes, eso importa entre aportes y contribuciones casi 1.400 pesos. En cambio, por el mismo sueldo, en el régimen de empleados de casas particulares, la tarifa es de tan solo 135 pesos. El empleador hace este esfuerzo y el Estado acompaña con la diferencia. Pero ese empleado va a tener obra social y seguridad social, es decir, que va a tener la cobertura necesaria el día que se tenga que jubilar. Perfecto, con lo que nos está diciendo entonces, y de algún modo era una de las grandes consultas, de la cantidad de consultas que se repetían, cualquier empleador de personal, como lo estamos denominando, personal, casa, en casa... Personal de casas particulares. Personal de casas particulares, va a haber que acostumbrarse al término, con tope 135 pesos estaría cubierto la totalidad de los aportes que el empleador debe hacer, bajo ese concepto, y tiene todos los servicios. Y la mecánica de liquidación, por lo que estábamos viendo, también es simplificada a través de un formulario, ¿verdad? Es muy simple. Se utiliza el formulario 102/C, así se denomina, en el cual están detallados los importes que hay que pagar. Es un cambio sutil. Tenemos hasta 12 horas 20 pesos por mes, entre 12 y 16 horas 39 pesos por mes, y aquellos que tienen empleados por más de 16 horas son 135 pesos por mes. El formulario tiene características similares al formulario anterior y acompaña el recibo de sueldo, que antes era un recibo de sueldo simplificado y hoy es un recibo de sueldo que tiene algunos datos más, como por ejemplo la identificación del empleador, porque en el régimen anterior el empleador no se identificaba, solo sabíamos que había un empleado que recibía aportes, pero no sabíamos quién era el empleador. Hoy esto está totalmente exteriorizado y se sabe que un empleado necesariamente tiene un empleador. El formulario es el 102/C y ¿desde cuándo está vigente? Está vigente a partir de junio de este año. Es decir, el próximo mes de junio ya tendríamos que empezar a usar ese formulario 102/C. Y ese lo baja, la gente lo baja. Es el que van a encontrar en la página de la AFIP y es el que van a utilizar. Algo importante que nos comentaba el doctor Sánchez fuera de cámara es esta vigencia de la resolución 3491, que como planteaba Rubén, tal vez pasó en el cúmulo de normas que en esos días en el boletín oficial se publicaban, que es la fuente normativa que da este procedimiento a los fines de encuadrar el formulario y la mecánica. Hay un plazo también, usted nos comentaba. Exacto. La ley obliga a la creación de un registro de empleadores, que no existía y que es lógico y es normal. Hoy, en el régimen general, todos los empleadores se registran en el sistema Mi Simplificaciones, se registran las relaciones laborales. Este registro de empleados de casas particulares se crea para simplificar la registración de esta relación. Todos los empleadores se tienen que dar a conocer, tienen que decir en qué domicilio se presta el servicio y tienen que identificar a su empleado. Y esto tiene vigencia a partir de la sanción de la resolución 3491 y vence a fin de junio. A fin de junio. Es importante recordar que
toda la gente, todos los costos que tenga el personal doméstico y hasta o personal de casas particulares, hasta un determinado monto anual son deducibles en la liquidación de impuestos a las ganancias de las personas físicas. Bien. ¿No? Entonces, ¿Cuál es la cantidad de registrados de estos empleados hay hoy? A ver, la forma de contar a los registrados es muy particular. Nosotros, como no se podía identificar al empleador, utilizamos una mecánica que era identificar a aquellos empleados que habían recibido hasta 2 pagos en el año. Con esas características tenemos registrados 495.000 empleados que regularmente, ¿sí?, habitual y regularmente reciben pagos, porque era lo único que podíamos tener, saber si recibían pagos. Teníamos 263.000 empleados y que deducen del impuesto a las ganancias este beneficio son tan solo 63.000 contribuyentes. Y tiene el universo estiman. Nosotros entendemos que y por los datos de la encuesta permanente de hogares que publica el INDEC, hay más de 1 millón de empleados de casas particulares. Esto es casero, el jardinero, la persona que ayuda en las tareas normales y habituales de la casa. Tenemos más de 1 millón de personas, o sea que el universo es amplio y nosotros aspiramos a que se tome conciencia y la mayor parte de los empleadores o todos los empleadores cumplan con sus obligaciones y registren a la persona que seguro los ayuda tanto en la tarea diaria. Sí, perdóname, una cosita. No, que lo hemos dicho varias veces a lo largo de todos estos años desde que está vigente el régimen, y que en realidad el régimen es un régimen simplificado, es un régimen sencillo para tener, no hay grandes complicaciones para registrar a alguna persona que está trabajando antes como personal doméstico, ahora como empleado de casas particulares. Con lo cual está muy bueno esta idea o este concepto de que esa simplicidad se mantiene, con lo cual no debiera ser un obstáculo para que alguien tome la decisión de ponerlo en regla, ¿no? No, sin duda, es un beneficio que tiene cada empleador, porque no tiene un costo elevado y la realidad es que termina teniendo a su personal correctamente registrado, le evita cualquier tipo de discusión por una demanda que pueda llegar a tener, precisamente por no estar en regla. El costo es bajo, sí, le da el beneficio de obra social. Es simple, su empleado va a tener la obra social, su empleado se va a poder jubilar, y todo esto es realmente un combo interesante y que no se justifica no tenerlo Sí, absolutamente. Doctor Sánchez, otra duda teníamos y también planteada, creo que de algún modo a todos nos preguntamos cómo va a funcionar este famoso IMT que aplica al mismo personal, ¿no? Expliquemos a IMT, ¿no? Este indicador, ¿no?, mínimo de trabajadores, que funciona para muchas actividades. Siempre que sale alguno o que se reformula alguno lo comentamos, y que nos sorprendió, de alguna manera fue muy difundido. Los otros no se difunden, pero quizás por su característica fue muy difundido. Que fue como un paquete todo, ¿no? Un conjunto de normas. De decir, bueno, a ver, si usted tiene ingresos por tanto y patrimonio por tanto, después se aclaró, o sea, si ingresos más de 500.000 anuales y además contribuyente de bienes personales, se supone que tiene un empleado de casas particulares, digamos, colaborando con usted. No es que si gana 10.000 millones tiene 2, 3, 4, no va creciendo, digamos, la proporción, sino que por lo menos alguien está ayudando, ¿no? Esta es la presunción. Y ahí, a partir de ahí, bueno, se generó una serie de comentarios, decían, no, pero ¿cómo? Yo ahora, ¿cómo tengo que demostrar de que sí, que no? O gente que esto no le toca, pero se hacía cargo, ¿no? Sí. Del problema como si fuera propio, y decía, ¿cómo? Si yo no tengo, ¿cómo hago? No es para todos, esto está circunscripto, pero ¿cómo lo tienen pensado? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo hace alguien para decir, yo no tengo nadie que ayude en mi casa? Las presunciones laborales son esto, son solo una presunción.
son un elemento más que a nosotros nos permite identificar un sector, identificar un conjunto de personas a las cuales pueden dar con determinados parámetros y puede ser que no estén cumpliendo con la registración correspondiente. Esto a nosotros nos permite ir en forma quirúrgica a buscar a la persona que realmente tiene un empleado y no lo está declarando, en vez de ir a ciegas a tocar el timbre en cada lugar sin saber lo que uno se encuentra adelante. Los indicadores mínimos de trabajo, las presunciones, permiten controlar el empleo no registrado en forma más precisa, ir a los nichos de evasión, a los nichos de ilusión donde no se registra el empleado en forma precisa, porque hicimos un estudio previo. Pero si por tecnología, por decisión personal, por factores que nosotros a lo mejor no tuvimos en cuenta, alguien puede llevar adelante una tarea normal y habitual, una actividad económica en forma normal y habitual, y no necesita de personal, no hay problema. Lo único que seguramente lo va a tener es que explicar. Ahora, una persona que tiene, en este caso, el de empleados de casas particulares, que tiene una casa de 400 metros cuadrados en un country, que tiene su casa en una ciudad, que a lo mejor tiene un yate y además trabaja muchas horas, de alguna manera necesita a alguien que lo ayude. A lo mejor el que lo ayuda es un empleado del régimen general y nos dirá, mira, yo tengo mi empleado en el régimen general. Sí, o empresas que hacen ese trabajo. O contrata una empresa que hace esa tarea y para nosotros es válido. O nada, me arreglo solo. O me arreglo solo porque no me gusta o perdón, otro supuesto que también se da, dice, no, mirá, el personal de la casa está contratado a través de mi esposa y quien lo paga es mi esposo, claro, mi cónyuge, y acá están los papeles y se declara. O situaciones como me plantearon la vez pasada, dicen, mirá, yo vivo con mi esposa y mi esposa es ama de casa, con lo cual yo tengo estoy dentro de estos parámetros porque tengo activos de más de 300.000 pesos y soy contribuyente de bienes personales, tengo ingresos por encima de los 500.000 pesos anuales, que son 40.000 pesos por mes aproximadamente, que eso es lo que dispararía la presunción, y dice, pero la realidad es que la que hace todas las tareas de la casa es mi esposa. Bueno, te digo, ahí va a salir más caro, eso es más caro seguramente. Pero se armó en muchos lugares lío, porque la mujer le decía, vos fíjate, hasta la AFIP cree que tiene que haber alguien ayudándome y vos no. Hubo un aumento. O sea, esto trajo problemas. Y te digo algo también, nuestro director tiene panza, digamos, no digo prominente, pero hay presunción de cocinero ahí, también. Yo creo que en algún momento deberían revisar, digamos, ese tipo de cuestiones. Hacemos una pequeña pausa y seguimos. Dale. Para consumo se incrementa al 3% la alícuota de percepción para contribuyentes locales. Los de convenio multilateral se mantienen en el 2,5%. ARBA, jóvenes empresarios. Se reglamentó la exención en ingresos brutos para las empresas con menos de 4 años de vida y sus titulares sean en su totalidad jóvenes de entre 18 y 35 años. Río Negro, ingresos brutos, se modificó el régimen simplificado para pequeños contribuyentes locales de la provincia.
Continuamos en Actualidad Impositiva. Recuerde 3221-9087 y 9088 el teléfono al que puede dejar su mensaje o contactarse con nosotros a través de www.actualidadimpositiva.com. Y en este segundo bloque continuamos conversando con el doctor Carlos Sánchez, que es director de los recursos de la Seguridad Social de la AFIP. Y estábamos hablando del personal de casas particulares, Perdón, no personal una doméstico. pregunta, ¿no? Pero esto de ARBA de apoyos jóvenes de 18 a 35 ya no es para nosotros. Para mí sí. Ah. Por eso lo leí. A ver si le pedimos a ARBA si puede extender un poquitito. Para tu hijo será, ya quedaste afuera. Si puede extender un poquitito esto, porque hoy jóvenes, ¿no? Sí. Ya se estiró el espíritu es lo que claro. vale, ¿no? Sí. Bueno, y decíamos que estábamos con el tema de empleados de casas particulares, el tema de las presunciones que va a hacer el fisco, pero una de las consultas que había quedado pendiente tiene que ver con aquellas personas, pues es muy común en este sector del empleo, que una persona que trabaja en casas particulares tenga varios empleadores. ¿Cómo sería el caso en esa situación, no? De la misma manera que era antes, con la diferencia que ahora se van a identificar cada uno de los empleadores. Y los pagos que cada uno de estos empleadores hace suman al total de la cuenta particular que tiene el empleado. Es decir, que si tiene muchos empleadores va a tener más pagos para la obra social y más pagos para el régimen de seguridad social. Bueno, cuando mencionabas antes las horas, que dijiste tantas horas de trabajo, ¿son horas semanales? Las horas son semanales. La ley distingue de 0 a 6 horas, de 6 a 12 horas, de 12 a 16 horas y más de 16 horas. Semanales. Cuando estamos hablando de 0 a 6 horas, no hay obligación de hacer el aporte, pero lo pueden hacer de todas maneras y va a la cuenta. Lo que sí tiene obligación el empleador es de registrarse. De 6 a 12 horas, el costo es de 20 pesos. De 12 horas a 16 horas es de 39 pesos. Y más de 16 horas, esto se entiende 4 por 4, así lo denominamos porque son 4 horas mínimo, 4 días mínimos en la semana, comienzan a pagar la tarifa plena, que son 135 pesos. Doctor, algo que usted plantea realmente suena muy trascendente, importante. Vos fijate, una persona que tiene un empleado por semana menos de 6 horas, si está obligado a registrarse, va a estar cubierto desde el punto de vista de relación laboral, pero no va a tener que ingresar monto alguno. ¿Este es el concepto? No va a tener que ingresar. Con lo cual está cubierto desde el punto de vista de la relación laboral, porque efectivamente lo tiene declarado, aparece en el registro, pero efectivamente no existe ingreso alguno que haga al sistema de seguridad social, con lo cual esto de algún modo simplifica los conflictos laborales. Pero el hecho de que esté registrada el empleador en este caso y no pague hace que esté registrada la persona también. Está registrado el empleado y está registrado el empleador, por lo tanto va a tener todos los beneficios, va a generar antigüedad, va a tener derecho a licencia proporcional, por supuesto, derecho a maternidad, por supuesto, digamos, le genera los derechos al empleado la posibilidad de estar registrado. Sí, pero también es cierto, como decíamos antes, se trata por ahí de una persona que va 2 veces por semana, 2 horas o 3 veces 2 horas, que es muy normal también esto, por el aporte mínimo, no el de 130 y pico, sino incluso por el de 20, el más bajo es el de 20. El más bajo, de todas maneras, además de registrarse como empleador, puede hacer ese aporte que no es muy significativo y le otorga, digamos, también esa ventaja de sumarle. La ventaja de obra social, ¿no? ¿Es así? Es así, es correcto. La persona que está registrada tiene derecho a la seguridad social, y cuando el monto es menor, cuando tiene menos de 20 o menos de 16 horas, para llegar al complemento de obra social se suman los pagos que le hacen los distintos empleadores. Perfecto, claro, está muy bien. Bueno, salimos de personal de casas particulares, creo que ya con esto debe haber quedado más o menos claro. Igual cualquier consulta, ya saben, a los teléfonos que aparecen en pantalla, ¿no?
Temas fiscalizaciones, en seguridad social. Nosotros regularmente venimos comentando los operativos que se hacen. Una cosa que nos ha llamado mucho la atención, digamos, porque han cambiado también los paradigmas de trabajo esclavo en el mundo, ¿no? Antes los esclavos se los traían a los propios países a trabajar en las plantaciones o en sus actividades, y ahora, como eso no se puede en la mayor parte del mundo, se busca el trabajo esclavo en otros países, ¿no? Entonces ahí aparecen países, muchos de Asia, que Bangladesh creo que está ahora de moda, digamos, con ese tipo de trabajo esclavo. Pero sin embargo, seguimos encontrando, digamos, ustedes básicamente son los que encuentran o detectan todavía mucho trabajo, digamos, esclavo, reducción a la servidumbre, trabajo infantil, no solamente, digamos, en algunos sectores rurales, sino incluso en la ciudad, ¿no? Sigue habiendo este tipo de trabajo, es una actividad delictual, el trabajo en condiciones infrahumanas está presente, y nosotros, en nuestra búsqueda de las obligaciones que devienen de las relaciones laborales, nos encontramos con estas situaciones de trabajo infrahumano, de trata de personas, de trabajo esclavo. Y por supuesto, como somos funcionarios públicos, lo que hacemos es ponemos en conocimiento de la justicia y de los distintos estamentos del Estado que tienen intervención en la materia, estos casos. Y es algo que entre todos tenemos que combatir. La trata de personas, la esclavitud de las personas, no es solamente con fines sexuales o de algún pervertido que encontramos en algún lugar. Esta es una mecánica que se utiliza como una fuente de ingresos. La explotación de las personas es la esclavitud moderna. Y nosotros, entre todos, tenemos que trabajar para erradicarlo y cambiar los paradigmas, porque muchas veces las empresas no advierten que es mucho más costoso no pensar o no mirar qué es lo que está pasando cuando trasciende la puerta de sus empresas con las personas que indirectamente están relacionadas con la misma, ¿sí? Y no se dan cuenta que también son responsables por esta situación. Nosotros, cuando buscamos estos nichos y encontramos el trabajo no registrado y en condiciones deplorables de trabajo, incluso nos encontramos con gente que la hacen vivir en su mismo lugar, lo que hacemos es hacemos responsable a la empresa a la primera marca que trabaja con los bienes que se producen con ese trabajo esclavo. Bueno, muy bien. Teníamos más temas, obviamente se hace corto el programa, y más cuando hay temas tan interesantes que conversar. Sí. Pero podés venir otro día y la seguimos. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Feliz Día de la Patria. Feliz Día de la Patria. Banderas, escarapelas, por favor. Todos, hoy trajimos todos de escarapelas. Sí, hoy cumplimos, pero bueno, saque la banderita en el balcón, en su casa, en la ventana. Bueno, gracias, nos vamos, nos vemos dentro de 7 días con más Actualidad Impositiva. Chao.